Es un amistoso, Mbappé, pará, boludo. ¿Ves? A mí esto, de verdad, y sé que alguno fanático de Mbappé va a decir, eduque, Mbappé, eduque. No, es una falta de respeto, amigo. Creo que de puntapié inicial, para ver este video nos sirve que hoy Luis Enrique acaba de clasificar al Paris Saint-Germain a otra final de Champions League. Mientras el Real Madrid cayó en cuarto y Mbappé verá nuevamente a su PSG jugando una final. Hoy, video enorme de las historias de Venom. Te cuento el fraude de Mbappé en menos de 20 minutos. En 2024, Luis Enrique estaba sentado frente a las cámaras de un documental sobre el Paris Saint-Germain y dijo algo sobre Kylian Mbappé que en ese momento le pareció exagerado a mucha gente. No cuestionó su talento, no cuestionó sus goles, no cuestionó su velocidad, ni su capacidad para decidir partidos en los momentos más importantes. Lo que cuestionó fue otra cosa, y lo dijo con estas palabras: tengo un jugador muy bueno que se mueve por donde quiere. Eso significa que hay situaciones que no controlo. La temporada siguiente voy a controlarlas todas. Opa. Todas, sin excepción. Lo que vino después, ya lo sabemos. Mbappé se fue al Real Madrid en el verano de 2024 y Luis Enrique se quedó en el PSG. Y al final de la temporada 24-25, el PSG... Quiero decirte que espero todas las noches a que aparezcas. Eres mi alegría cada noche, me curas la depresión. Gracias, jefe de la barra. ganó su primera Champions League de la historia goleando al Inter de Milán 5-0 y en el Real Madrid 2 temporadas en blanco. 3 entrenadores en año y medio y ahora todos nos damos cuenta. Luis Enrique tenía razón con Mbappé. Para entender a Mbappé hay que entender primero quién era en el Mónaco, porque en el Mónaco era realmente extraordinario y porque lo que era allí y lo que se convirtió después son dos cosas completamente distintas. ¿En qué se convirtió Mbappé? Kylian Mbappé nació el 20 de diciembre de 1998 en París, en el barrio de Bondy, en Saint-Denis. Creció en una familia deportista, hijo de Wilfried Mbappé, entrenador de fútbol, y de Faiza Lamari, exjugadora de balonmano. Desde niño fue ese chico que hacía cosas con el balón que dejaban a los adultos boquiabiertos, y a los 14 años el Mónaco lo incorporó a su academia. Con 16 años, el 2 de diciembre de 2015, se convirtió en el debutante más joven de la historia del Mbappé con casaca del Milan, ¿vieron? Mónaco en primera división, rompiendo un récord que pertenecía a Thierry Henry y que llevaba vigente 21 años. El 20 de febrero de 2016, con 17 años, marcó su primer gol como profesional, y con esos mimbres llegó a la temporada 16-17, la que lo puso en el mapa del mundo. Lo que hizo el Mónaco de Leonardo Jardim en esa Champions League es todavía una de las historias más bonitas del fútbol europeo reciente. Un equipo sin el presupuesto ni el nombre de los grandes y que llegó a las semifinales para enfrentarse a la Juventus de Buffon, Dybala y Higuaín. No ganaron la Champions, pero aquel Mónaco con un Mbappé de 18 años fue uno de los equipos más fascinantes que ha habido en la competición en la última década. Mbappé marcó 6 goles en aquella Champions. Fue el jugador más joven de la historia en marcar en 3 partidos consecutivos de la fase eliminatoria. Y cuando el gran Gianluigi Buffon vio al chaval de 18 años que había estado destruyendo defensas durante semanas, se acercó a él en el campo y le dio un beso en la frente. Un gesto que el portero de la Juventus reservaba para los grandes del juego. Pero lo más importante de ese Mbappé de 18 años en el Mónaco no eran los goles ni los récords, era la manera en que jugaba. Jugaba en un equipo donde Radamel Falcao era el delantero centro, donde Bernardo Silva construía el juego desde la media punta, donde Lemar destruía por las bandas. Mbappé no era el único eje de aquello, no era el sistema, era una pieza brillante dentro de un engranaje que funcionaba porque todas las piezas entendían su función. Era un extremo que corría, presionaba cuando había que presionar, y que en los momentos decisivos hacía cosas que nadie más podía hacer. Ese Mbappé de 18 años en el Mónaco era un jugador de equipo que además era un crack individual. La pregunta que habría que haberse hecho entonces, y que muy poca gente se hizo, era si eso iba a seguir siendo así cuando el peso del sistema girara entero alrededor de él. La respuesta la empezamos a ver muy pronto, y llegó desde el primer día, en París. En el verano de 2017, el PSG pagó 180 millones de euros para hacerse de forma permanente con Mbappé. Oigan que les diga algo, poca gente habla de este mercado de pases, pero para mí este mercado de pases es el mejor mercado de pases de la historia, yo creo, de un club, amigo. Porque en 2009, por ejemplo, el Madrid compra en el mercado de pases a Cristiano y a Kaká, que también es una locura igual. Pero, amigo, este PSG compra a Mbappé y a Neymar, boludo. Que después no le fue tan bien a Neymar en el PSG, te la puedo aceptar. Pero aún así, es una apuesta tremenda, amigo. Era el
segundo fichaje más caro de la historia del fútbol en ese momento, solo por detrás de los 222 millones que el mismo PSG había pagado por Neymar semanas antes. El club parisino construía la delantera más cara de la historia del fútbol: Neymar, Mbappé y Edinson Cavani. Lo primero que hizo esa delantera fue pelearse por los penaltis. Cavani era el lanzador de penaltis desde hacía años, el máximo goleador histórico del club, un delantero que llevaba temporadas siendo el titular indiscutible en ese puesto. Con la llegada de Neymar y Mbappé, el uruguayo pasó a ser casi un convidado en el sistema que se construyó alrededor de las dos nuevas estrellas. Pero los penaltis seguían siendo suyos, al menos en teoría. En enero de 2018, Neymar y Cavani protagonizaron el primer penalty gate del PSG, disputa abierta en el campo por quién lanzaba el siguiente penalti, tensión en el vestuario, el club teniendo que intervenir para mediar. Al final llegaron a un acuerdo y el incidente fue aparentemente resuelto. 3 temporadas después, en agosto de 2022, el penalty gate volvió. Esta vez el protagonista no era Cavani, que ya se había ido al Manchester United, sino Mbappé. En el partido ante el Montpellier, con el PSG ya con la nueva jerarquía firmada en el contrato de renovación de Mbappé, Kylian cobró un penalti que muchos en el vestuario y fuera de él entendían que era de Neymar. En las redes sociales, el brasileño le puso me gusta a varios tweets que decían que Mbappé era el dueño del PSG por contrato y que en ningún club del mundo que tuviera a Neymar, este sería el segundo lanzador de penaltis. Pero como te digo, el problema de Mbappé fue su contrato, porque lo que había ocurrido en mayo de 2022, cuando Mbappé renovó con el PSG en lugar de irse al Real Madrid como todos esperaban, Que ahí le quedaba un año de contrato a Mbappé en el PSG, y el Real Madrid ofreció 200 millones, ¿eh? Poco se habla de que Florentino Pérez tiró la cabeza por la ventana. O sea, algo que Florentino Pérez nunca hace, que es comprar a un jugador con un año de contrato, sino que espera que termine el contrato y lo trae gratis, pagando una prima de fichaje, pero lo trae gratis para no pagarle al club rival. Acá dijo, bueno, hago lo que haga falta, pago 200 en un año, pero dámelo. Y el PSG dijo, no. Y Mbappé dijo, me quedo. Y renovó. no fue simplemente una renovación de contrato, fue la rendición de un club ante las exigencias de un jugador, según la información que fue saliendo durante los... Para mí ese mensaje, chat, es las dos, ¿me bancan? Que Mbappé tenía en su mano al PSG y al Real Madrid, amigo. Para mí, en serio lo digo, este es un mensaje de los dos clubes. Tipo, el PSG dijo, hago lo que haga falta por tenerte, y el Real Madrid dijo, hago lo que haga falta para que vengas. Los meses siguientes, Mbappé había renovado con una condición que lo decía todo, que el equipo jugara para él. Era una condición que implicaba que jugadores como Neymar, que habían llegado al PSG como la mayor estrella del proyecto, quedarían subordinados a los intereses de Mbappé. Chicos, igual esto es una termeada histórica, pero no, más allá de ego, no es termeada. Tipo, Mbappé quiere ganar la Champions. Los tres, boludo, hay que jugar. No vos solo, boludo. Tenés a Messi y a Neymar. No es que tenés, boludo, a Campuzano y a Ramírez, boludo. O sea, sos boludo, Mbappé. Y la dirección deportiva del club, para cerrar el acuerdo, había propuesto vender a Neymar para hacer a Mbappé el único estandarte. Neymar se enteró y explotó, y los compañeros tuvieron que intervenir en el vestuario. En ese momento, Lionel Messi llevaba ya un año en el club. El hombre que había ganado 7 balones de oro, que había ganado la Copa del Mundo con Argentina, que era la referencia máxima del fútbol mundial durante 15 años, llevaba un año siendo compañero de Mbappé. Y había imágenes que circularon en las redes de Mbappé disputándole a Messi un penalti, con el argentino cediendo y el francés cogiendo el balón. No, yo creo de verdad, voy a decir la verdad, chicos, quieren que ir a la posta, y lo digo en serio, ¿eh? Para ahí Messi dijo, yo voy al PSG porque obviamente el Barça no puede tener, me voy al PSG a seguir jugando el fútbol, preparándome para el Mundial, y si Mbappé la figura, que sea la figura de Mbappé, me chupo un huevo. Real, en serio, ¿eh? Yo estoy seguro que Messi dijo eso, real, boludo, en serio. Tío, a Messi le chupó un huevo, amigo. Los tiros libres, Mbappé no se los peleaba a Messi porque claramente Mbappé no es boludo, quiere ganar, entonces dijo que los patee Messi. Los penales patealos vos. Y literalmente Messi se la da a Mbappé, boludo. De verdad le digo, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Disputándole a Messi A Messi le chupó un huevo, amigo. Un penalti, con el argentino cediendo y el francés cogiendo el balón. En ese momento, el mejor jugador de la historia del fútbol le cedía los penaltis a un chico de 23 años. Eso no pasa por accidente. Eso pasa cuando alguien tiene por contrato ser el dictador del equipo. Pero si hay un episodio que resume mejor que ningún otro la dinámica de Mbappé con los entrenadores que han pasado por su vida, ese episodio es el de Thomas Tuchel. Tuchel llegó al PSG en 2018 procedente del Borussia Dortmund, donde había hecho un trabajo extraordinario. Sí. Era un técnico de ideas tácticas claras, con un estilo definido, que creía en la disciplina colectiva y que había demostrado que podía manejar vestuarios difíciles. Con el PSG llegó a la final de la Champions League en 2020, la famosa final de Lisboa que el Bayern ganó 1-0. Era la mejor actuación de la historia del club en la competición. Detrás del Hay que decir la verdad, chicos. Un Mbappé que en la final flojo, ¿eh? Flojo. Flojo. Como tiene una otra y la otra. En Liga, una bestia Mbappé, un goleador, un artillero descomunal.
Pero en esa Champions flojita, ¿eh? Éxito de Tuchel había una tensión constante con Mbappé, que los que estaban dentro vivieron con enorme presión. Tuchel era de los entrenadores que creía que todos los jugadores, sin excepción y sin importar su nombre, tenían que obedecer al sistema. Si el sistema requería que el delantero presionara en la salida del balón del rival, el delantero presionaba. Si el sistema requería que el extremo volviera a defender en las transiciones, el extremo volvía. Sin Claro, explícame cómo carajo Tuchel no ganó una final de Champions con Neymar y Mbappé y sí ganó una con Kai Havertz y Timo Werner. excepciones, pero Mbappé no veía las cosas así. El punto de quiebre fue en 2020 en un partido de Ligue 1. Tuchel decidió sustituir a Mbappé en el minuto 68. La sustitución era razonable tácticamente. Mbappé no lo entendió así. Las cámaras captaron al delantero francés en el momento en que abandonaba el campo y se dirigía al banquillo. Encaró a Tuchel con una expresión de enfado explícito, con el lenguaje corporal de alguien Se la banca Tuchel, ¿eh? que no acepta que la decisión de quién juega la tome el entrenador. Fue un momento que traspasó la frontera del vestuario y se convirtió en público. Ese fue el punto de no retorno. Tuchel dejó de ser la autoridad en ese vestuario de manera efectiva. El jugador se había vuelto intocable. Y cuando el jugador se vuelve intocable, el entrenador tiene dos opciones: adaptarse al jugador o marcharse. Tuchel no aguantó eso. A finales de 2020, el PSG y Tuchel pusieron fin a su relación. Meses después, Tuchel ganó la Champions League con el Chelsea. Terrible, amigo. Eso es tremendo, amigo, ¿eh? Eso, es verdad, eso también es tremendo. Tuchel se fue. Literalmente el PSG dejó ir a Thiago Silva, que sé que estaba acabado. Dejó ir a Tuchel. Tuchel se fue al Chelsea. Trajo a Thiago Silva con él. Y dijo que ganó la Champions en el Chelsea. Y la ganó en el Chelsea, boludo. Luego vino Mauricio Pochettino, que duró 1 año y medio sin controlar el vestuario en ningún momento. Luego vino Christophe Galtier, 11 meses y fuera. El historial de entrenadores que pasaron por el PSG mientras Mbappé estaba allí es el de una institución que no podía retener a ningún técnico porque ninguno encontraba la manera de convivir, con las condiciones que el jugador imponía. Hasta que llegó Luis Enrique y te pidió que te suscribieras al canal. Y tú, que eres obediente y Estoy suscrito, dejo el like. no eres como Mbappé, te acabas de suscribir. No eres como Mbappé. ¿A que sí? Es gratis y a mí me ayudas un montón. Y es que Luis Enrique es un tipo distinto. Distinto en el fútbol y distinto como persona. Alguien que jugó en el Barça y en el Madrid y en ninguno de los dos clubes se plegó jamás a lo que se esperaba de él. Alguien que como entrenador tuvo el temple de llevar a España a una final de Nations League y a una semifinal de Eurocopa con una generación que estaba construyendo desde cero. Y alguien que cuando llegó al PSG en el verano de 2023 tenía clarísimo que no iba a funcionar de la misma manera que sus predecesores. Desde el primer día dejó claro que en ese equipo mandaba el entrenador. No las estrellas, no los contratos, no los egos, el entrenador. Lo que vino después fue un proceso de varios meses en el que Luis Enrique fue ajustando el sistema. Igual, chat, voy a decir algo, ¿eh? Quiero meter acá en el debate a una persona que todavía en el video no se habló. Y es Al-Khelaifi, el presidente, no el dueño del Paris Saint-Germain, que me acuerdo que en la eliminación del Bayern, la eliminación del PSG contra el Dortmund, le preguntan: ¿vos crees que Luis Enrique es el técnico ideal para poder manejar el Paris Saint-Germain? Y dice: es el mejor técnico del mundo. Y le preguntan sobre Mbappé y le pone: el que no quiera estar acá, que se vaya. Literal. Y ese es un mensaje ya de que para mí el presidente del PSG se hinchó los huevos, amigo. Dijo: me hinché los huevos de Mbappé, hice todo lo posible porque el chabón le vaya bien acá, se quiere ir, que se la tome. Yo confío en Luis Enrique. Fue exigiendo el nivel defensivo que quería, fue construyendo un equipo que no dependía de un solo jugador para funcionar. Y en ese proceso... Literal, boludo, el día que perdió el PSG con el Dortmund, le preguntan al Khelaifi y dice que está contento con Luis Enrique, que es el mejor técnico del mundo. La relación con Mbappé fue deteriorándose de manera progresiva, porque Mbappé no entendía, o no quería entender, que Luis Enrique no iba a hacer excepciones con nadie. La imagen más brutal de esa relación es la que quedó grabada en el documental. Luis Enrique, hablando a solas con Mbappé, diciéndole lo siguiente: yo he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía a todos sus compañeros y se ponía a defender. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador. Y vas a pegarte todo el partido presionando para ser un líder. Eso, sumado a las declaraciones que te contaba al principio, donde Luis Enrique confirmaba que sin Mbappé iba a mejorar el juego del equipo. Pues pasó lo que tenía que pasar. Mbappé se fue al Real Madrid. Y Luis Enrique ganó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia. Un triplete histórico en París. En el fútbol hay coincidencias y hay patrones. Una coincidencia es que cuando llueve el campo se moja. Un patrón es que en cada club donde Mbappé ha estado, los entrenadores han durado cada vez menos, el vestuario ha tenido cada vez más tensión y el equipo ha ganado cada vez menos de lo que debería con el talento disponible. Bueno, cuando Mbappé no renovó el último año de contrato, al Khelaifi lo colgó. Y Luis Enrique dijo: no lo conocemos a Mbappé, Mbappé juega. Literalmente Luis Enrique hizo que el presidente del Paris Saint-Germain cambie su decisión.
Porque al no renovar Mbappé lo colgó el presidente y lo mandó a entrenar con lo que se dice en Europa los indeseables. Luis Enrique convenció al presidente del club a que vuelva a dejar jugar a Mbappé. Terminó obviamente sin ganar la Champions, pero literalmente, o sea, dio a entender el presidente que hago lo que dice Luis Enrique. Si Luis Enrique dice que lo deje jugar, juega. Si hay que venderlo, lo vendemos. Si se va, se va. En el Mónaco, con 18 años y sin poder absoluto, el equipo llegó a semifinales de Champions. Con el PSG, con todo el poder del mundo, el club no fue capaz de ganar una Champions en 7 años. Con Luis Enrique, el año en que Mbappé se fue, el PSG ganó la Champions por primera vez en su historia. Pero el patrón más revelador no está en los títulos, está en la selección de Francia. En marzo de 2023, Didier Deschamps tomó una decisión que generó un conflicto enorme en el vestuario de la selección francesa. Hugo Lloris, que había sido el capitán de Francia durante más de una década, se había retirado de la selección, y Deschamps decidió que el brazalete pasaría a Mbappé, que tenía 24 años y que llevaba relativamente poco tiempo como figura principal del equipo. Pasó por encima de Antoine Griezmann, que llevaba 13 años en la selección, que había sido el jugador más importante de la era de Deschamps y que en el Mundial de 2018 había ganado el Balón de Oro del torneo, siendo el artífice principal de la victoria francesa. Acá en chat, ¿ustedes lo entienden igual esto? Mira, yo es el objetivo de los dos escenarios. No me parece tan malo que Mbappé sea capitán de Francia. Sí me parece injusto con figuras como Griezmann o Kanté. Pero entiendo que también se lo ganó el chabón, amigos. Es una bestia. No está mal que lo tenga el brazalete de capitán. Sí entiendo que es pasar por encima de Griezmann. Eso también lo entiendo. Pero también a Griezmann le quedaba poco. Aunque también, qué mal le hacía, ¿no? Dejarle el brazalete a Griezmann 2 años, ¿no? Y después que lo herede Mbappé. A mí me parecía lo más justo para respetar todas las generaciones, pero bueno. Griezmann explotó en el vestuario. Deschamps y Mbappé reconocieron públicamente que el centrocampista del Atlético de Madrid había quedado muy decepcionado. Mbappé dijo que había hablado con él y que era comprensible su reacción, pero el brazalete lo siguió llevando Mbappé. Meses después, Antoine Griezmann anunció su retirada de la selección francesa, sin rueda de prensa, sin ceremonia, sin el reconocimiento que merecería el hombre que había sido el jugador. Es verdad, boludo. Griezmann se retiró de la selección y nadie se enteró, amigo. Y el chabón fue la figura de un mundial para su país. Terrible, boludo. Más importante de la generación campeona del mundo. Solo un comunicado y un adiós silencioso. Los diarios deportivos más importantes de Francia, yo ni me enteré que se retiró en un momento, amigo. L'Équipe y RMC Sports, señalaron directamente a Mbappé como una de las causas del retiro. El hombre que hacía todo el trabajo sucio para que las estrellas brillaran había decidido que ya no podía más. Una encuesta de ese mismo periodo revelaba que el 66% de los franceses habría preferido que el brazalete de capitán fuera para Griezmann y no para Mbappé. De hecho, hay es que para mí, chicos, ser el capitán no es ser el mejor jugador, es diferente, no es lo mismo. Eso es lo que pasa. Para mí, por ejemplo, el mejor jugador de Argentina hoy, sacando a Messi, es Julián. Y para mí, Julián no es el capitán de Argentina. No sé, echarme banca. Para mí, más capitán es Cuti Romero, Dibu, Real. Algún episodio ridículo de Mbappé quitándole el brazalete a otro jugador para ponérselo él. Es dantesco. Pero bueno, Paredes. Es otro tema. Una vez Mbappé ya estaba en Madrid, llegó el 11 de enero de 2026, la final de la Supercopa de España en Jeddah, Arabia Saudí. El Barcelona ganó 3-2 al Real Madrid. Al final del encuentro, después de la entrega de medallas, llegó el momento del pasillo. El Barcelona había realizado el pasillo al Madrid cuando los blancos fueron a recoger sus medallas de subcampeón. Era el turno del Real Madrid de hacer lo mismo. Xabi Alonso, que era el entrenador del Madrid, se lo pidió a sus jugadores. Quería que el equipo formara el pasillo como marca el protocolo, como marca el respeto deportivo entre dos clubes históricos, y las cámaras captaron el momento exacto en que Mbappé recibió la indicación y respondió. Hizo señas enérgicas con el brazo para que todos los jugadores del Real Madrid se fueran directamente al vestuario. Raúl Asensio intentó quedarse, intentó acercarse a los jugadores del Barcelona para saludarles. Mbappé lo interceptó y le dijo que se fuera. El resto del equipo... Qué mal esto, amigo, qué mal, boludo. Siguió a qué mal esto, amigo. Mbappé. El pasillo no se hizo. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lo comentó en la sala de prensa con la ironía de alguien que no puede creer lo que ha visto. Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. Hay que ser generoso y respetuoso también cuando se pierde, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. En las redes sociales, el clip de Mbappé haciendo señas para que el equipo se fuera se viralizó inmediatamente. Miles de comentarios con la misma palabra: dictador. El meme de Mbappé retratado como Mao Zedong, que llevaba meses circulando en internet de manera semijocosa, de repente dejó de parecer gracioso y empezó a parecer revelador. Al día siguiente, el 12 de enero de 2026, el Real Madrid anunció la destitución de Xabi Alonso. Deja que eso se asiente un momento. El hombre que había sido invicto con el Leverkusen durante toda una temporada. El técnico más prometedor de Europa de su generación. El que los madridistas llevaban años esperando como si fuera el mesías del banquillo. No, yo sentí, chat, aplaudan si me bancan. Yo sentí, bro, que los madridistas pedían tanto a Xabi Alonso
literal, sintiendo que era como su Guardiola. Tipo un jugador de la casa, que es un gran técnico. Yo sentía que los madridistas lo veían como su Guardiola. Tipo, después, obviamente, no sabés cómo le va a ir, pero yo siento que lo veían así, un técnico joven. Duró 232 días en el cargo. Y entre las razones de su salida, la que todos los medios señalaron como la gota que colmó el vaso, fue exactamente ese episodio del pasillo. Ese momento en que Mbappé hizo señas con el brazo y el entrenador perdió el control de su propio equipo delante de todo el mundo. No es que Xabi Alonso no supiera entrenar, es que en un vestuario donde la autoridad la tiene el jugador y no el técnico, ningún entrenador del mundo puede hacer su trabajo bien. Ancelotti, que venía de ganar 2 Champions en 3 años, tampoco pudo. Xabi Alonso aguantó 7 meses. Y ahora Arbeloa, que es el hombre de Florentino para los momentos de crisis, gestiona una situación que no tiene solución fácil porque el problema no es táctico. Nah, igual Arbeloa, uno escucha la conferencia de prensa de Luis Enrique comparándolas con la Arbeloa, amigo. Te das cuenta, la diferencia de personalidad es increíble, amigo. Cada vez, boludo, que pierde el Madrid dice siempre lo mismo. La culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es mía. Amigo, dale, boludo. Qué chupada de media, amigo. Qué chupada de media, boludo. No digo que digas Mbappé malísimo o Mbappé es un crack o Mbappé no corre, pero decía algo, amigo. No, la verdad que no estuvimos a la altura, la presión, no estuvo como pensábamos, la verdad, como muy sumiso, ¿me entiendo? Tipo, como muy calladito, siempre buscando quedar bien. El problema es de poder. Mientras tanto, en los meses posteriores al pasillo, siguieron saliendo episodios que completaban el cuadro. En marzo de 2026, Porque sin ir más lejos, chat, y no sé si se acuerdan los culés de este partido, y lo digo en serio, partido que el Barça juega contra Osasuna, que perdemos, cancho Osasuna, la temporada, la primera liga de Flick. Le preguntan en un partido, Lamine es suplente, Lamine pone medio como cara de culo, y después del partido le preguntan a Flick, ¿por qué Lamine es suplente? Porque lo digo yo. Porque estoy acá para tomar decisiones. Y porque si no le gusta, es lo que hay. O sea, ya la primera vez que Lamine hizo carita, Flick ya se le plantó. Literal, no le dejó pasar ni una. Se le plantó de una. Al pasillo, siguieron... Igual también me van a decir, Cobra, lo defendés a Lamine porque sos hincha del Barça. Pero posta, chat. Lo mismo que le haga un chico de 18 años a que le haga un tipo de 27. ¿Me bancan? Pues para mí la madurez va en todos los aspectos de la vida, amigo. Saliendo episodios que completaban el cuadro. En marzo de 2026, en una concentración con la selección de Francia, Mbappé entró como suplente en los últimos 10 minutos de un partido contra Colombia. Era el cumpleaños de N'Golo Kanté. Esta fue una locura. Este video realmente... Este video yo lo vi y me dio... La palabra es lástima, quizás. El centrocampista, que llevaba décadas siendo el jugador más querido del vestuario en todos los clubes donde había estado, el que ganó la Premier con el Leicester, el que ganó la Champions con el Chelsea, el hombre al que es prácticamente imposible encontrarle un enemigo en el fútbol mundial. Kanté llevaba el brazalete de capitán esa noche porque Mbappé estaba en el banquillo. No, y además era el día de su cumpleaños. Además volvió a la selección a ser titular después de muchos años. Desde que él no juega en la selección, no ganó ningún título a Francia y además se bajó el sueldo en el último minuto, o sea, en el último momento del mercado de Turquía, que es el mercado de pases europeo que más tarde cierra, se fue del Al Ittihad, que cobró una fortuna, se bajó el 90% del sueldo, 90%, récord, se bajó el 90% del sueldo para ir a jugar al Fenerbahce. Y su primera declaración fue, hago esto porque quiero jugar el Mundial. Y cuando Mbappé entró al campo, en pleno partido, en el minuto 80, mandó a Tchouaméni que le pidiera a Kanté que le entregara el brazalete. Es un amistoso, Mbappé pará, boludo. ¿Ves? A mí esto, de verdad, y sé que alguno fanático de Mbappé va a decir, Mbappé eduque, no, es una falta de respeto, amigo. Kanté, boludo, es gigante en Francia también, Kanté, boludo. 80, mandó a Es un amistoso, amigo. Tchouaméni que le pidiera a Kanté que le entregara el brazalete. Kanté... Mira, le dice a Cherki, que me dé la cinta, decile. Lleva el brazalete en el cumpleaños. Mbappé entra en el minuto 80 y le manda a alguien a quitárselo. La indignación en Francia fue unánime. Hay una pregunta legítima. Feo gusto, ¿eh? Es un gesto muy feo, amigo. Muy feo. Que todo esto genera y que merece ser respondida con honestidad. ¿Es todo esto culpa de Mbappé o es culpa del sistema que lo ha tratado como un ser humano diferente desde los 16 años? La respuesta honesta es que son las dos cosas y que separarlas es imposible porque llevan 10 años siendo la misma cosa. Mbappé rompió el récord de Thierry Henry en el Mónaco con 16 años. Con 16 años ya era tratado como alguien que no estaba sujeto a las normas normales. Para mí Mbappé es... No hablo como persona, porque la realidad es que no lo conozco como persona y no puedo hablar de una persona que no conozco. Hablo de fútbol nada más.
A mí me parece un jugador, como jugador, 10 puntos. Como compañero, 3 puntos. Como compañero hablo, ¿eh? Como jugador, 10 puntos. Como compañero en cancha hablo, 3 puntos me parece. Después el chabón, como digo, puede ser una gran persona fuera de la cancha. La verdad no tengo ni idea. Por eso no hablo de lo que no sé. Hablo de fútbol nada más. Porque eso es un gesto, boludo, que queda muy mal, amigo. Queda muy mal. 16 años ya era tratado como alguien que no estaba sujeto a las normas normales. Con 18, el mundo entero hablaba de él como el próximo Messi o el próximo Cristiano. Con 20, el PSG pagó 180 millones y construyó el equipo alrededor de él. Sí, pero lo que tiene que aprender para Mbappé es que el respeto y el reconocimiento no se impone, amigo. Eso es lo que pasa, no se impone. No hace falta que Mbappé constantemente dé a entender que es el mejor. Porque cuando vos necesitas decir a los demás que sos el mejor, es porque vos dudás de si sos el mejor. Si vos todo el tiempo tenés que andar diciendo lo que sos, o tenés que andar imponiendo lo que sos, o tenés que andar dando a entender lo que sos, significa que dudás realmente si lo sos, amigo. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es la realidad, amigo. PSG pagó 180 millones y construyó el equipo alrededor de él. Con 23, renovó su contrato con la condición de que todos jugaran para él. Con 27, entra en el minuto 80 de un partido y le manda a alguien a quitarle el brazalete, al jugador más respetado del vestuario. Y ahí está la paradoja que Luis Enrique vio antes que nadie. El problema de Mbappé no es el talento es indiscutible. Sus números en el Real Madrid esta temporada son de escándalo. 41 goles en 41 partidos. 15 en la Champions League, a solo 2 del récord absoluto de Cristiano Ronaldo en una sola edición. Voy a decir algo al chat. Probablemente me van a decir, Cobra, es una burrada lo que decís. Pero me bancan también que se la dan todas a él. Repito, pocos jugadores en el mundo podrían hacer lo que hace Mbappé. O sea, que esto quede claro. Pero me bancan que le dan todas también. Yo siento que Messi en el Barça no tenía tantas bochas de partido como tenía Mbappé. Cristiano en el Madrid no tenía tanta como tiene Mbappé. Yo siento, boludo, que le dan todas. Todas a él. Tipo, Brahim no existe, Gonzalo García no existe, Vini no existe. Tipo, nadie patea. En la Champions League, a solo 2 del récord absoluto de Cristiano Ronaldo en una sola edición. Cobra, pero eso, boludo, está... No, chicos. Pero es mejor en el fútbol tener a 3 jugadores con 15 goles que tener a uno con 40. 100% te lo digo. 100%. En la Champions League, a solo 2 del récord absoluto de Cristiano Ronaldo en una sola edición. Bota de Oro, Pichichi, todos los premios individuales que existen. No hay discusión posible sobre su calidad como futbolista. El problema es que en cada club donde ha estado, el equipo ha funcionado mejor sin él que con él. O más exactamente, el equipo ha funcionado mejor cuando el sistema no ha tenido que girar entero alrededor de él. En el Mónaco, con Jardim, Mbappé era una pieza en un engranaje y el engranaje funcionaba. En el PSG, cuando había alguien con suficiente autoridad para exigirle presión defensiva y compromiso colectivo, el equipo llegó más lejos. Con Luis Enrique, cuando Mbappé ya no estaba, el PSG ganó la Champions. Y en el Real Madrid, los 5 partidos que el equipo jugó esta temporada sin Mbappé en el 11, ganaron los 5. El Madrid venció al Manchester City en la Champions, al Celta en Liga, al Atlético en Liga y al Elche en Copa. Con Mbappé, perdió con Mallorca, con Girona, con Bayern en el Bernabéu y fue eliminado en todas las competiciones. Los datos son los datos y Luis Enrique siempre tuvo razón. Ahora, haz clic en el video que sale. Tremendo, amigo. Tremendo. Primero, agradecer al video gigante de las historias de Venom. Y también yo lo que quiero decir sobre lo último es una realidad, amigo. Vini, con Mbappé, probablemente la temporada no esté entre los 10 mejores jugadores del mundo. Y, amigo, Vini solo sin Mbappé era top 3 del mundo. Top 2. Inclusive top 1. Entonces, también fíjense cómo, amigo, las estadísticas son tremendas, ¿eh? Miren a Neymar antes de jugar con Mbappé y después de jugar con Mbappé. Messi, lo mismo. Cavani, lo mismo. Vas después. Kolo Muani, que jugaba en el Eintracht Frankfurt, lo mismo. Va al PSG, acabado. Después, Icardi en el Inter, una locura, con Mbappé acabado. Barcolá, random. Dembélé, horrible, 2 goles en toda la temporada. Después, vas al Real Madrid, Vini lo que jugaba. De vuelta, acabado. Con Mbappé, muy mal. O sea, dígame qué jugador tiene mejores números siendo delantero con Mbappé. Gran pregunta. O sea, ¿qué jugador tuvo mejores números jugando con Mbappé que sin Mbappé? A mí lo que se me ocurre es Radamel Falcao García. ¿Dónde juega Mbappé? De extremo izquierdo y no jodía a nadie. También igual quieren que les diga algo, chicos. Al Real Madrid le hizo muy mal la salida de Kroos y la salida de Modric.
que son dos jugadores muy grandes en la historia del fútbol y que se le pueden plantar tranquilamente a Mbappé. En cambio, con mis respetos a los que me merece, Carvajal, por más que ustedes me lo vendan, que tiene 6 Champions, amigo, no tiene chance, no tiene chance. Mbappé se lo come en 2 panchos. Entonces, eso es lo que le falta. Hoy en día, boludo, la realidad es esa. Hoy en día el Madrid no tiene líderes, amigo. No tiene un líder de verdad. No tiene líder, amigo. No tiene líder. Entonces, se le quedó. ¿Y quieren que les diga algo? ¿Saben lo único que lo salva al Madrid? La propia, si se quiere, regla, entre comillas, explícita de la capitanía en el fútbol español. En el fútbol español, el capitán no es el mejor jugador. Generalmente, es el jugador más longevo del equipo. Exacto, chat. Por eso Mbappé no puede salir a decir, quiero la cinta capitán. Porque lo que le van a responder la gente del Madrid es, no la puedes tener porque se tiene por tema de tiempo. Por eso es capitán Courtois, es capitán Vini, es capitán Valverde. Porque yo en el mercado de 2018. Entonces nunca va a ser Mbappé el capitán del Real Madrid. O sea, nunca ahora, ¿no? Vamos a ver si en un par de años. O sea, mientras Vini juegue en el Real Madrid, Mbappé jamás va a ser capitán. Chat, ¿lo están pensando, chat? Adiós, Vini. No, pregunto, amigo, pregunto.